Hoy es jueves 23 de marzo de 2023. Es la jornada matutina de la actividad académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Llegamos al episodio número 300. Entonces, como lo decían mi coronel González y mi coronel Arcón, en el preámbulo estamos de celebración. Es histórico este hito. Es la primera vez que una entidad académica del orden nacional llega a 300 episodios de la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado que aún no ha sido contada. Y para el efecto, hoy hemos tomado como referencia el drama psicológico que padecen las víctimas del conflicto armado, con base en 5 puntos que han estudiado diferentes sociólogos y psicólogos en el país y en el mundo referente a este tipo de conflictos armados. Por un lado, nuestra celebración de haber llegado a este número de eventos académicos y traerle al país y al mundo la reconstrucción de esa memoria, pero por el otro, es la tristeza que nos embarga como colombianos, que a lo largo de 7 décadas no ha habido la suficiente visualización del gobierno nacional de turno, ni de los dirigentes cívicos, sociales, políticos, culturales en cada región, para aclimatarle un destino distinto a nuestros conciudadanos. Entonces reiteramos, por un lado, la felicidad de llegar a 300 episodios como un gran logro académico colectivo de nuestro equipo de trabajo, pero también la tristeza que nos embarga de que Colombia haya padecido tanto de sangre y tanta violencia. Adelante, mi coronel González. Y coronel, iniciamos con el himno nacional. Sí, señor. Perfecto. Entonces, la República de Colombia tiene su himno nacional y aquí acordes la patria. Coronel, a continuación brindamos un homenaje a los héroes caídos. Sí, mi coronel. Entonces, vamos a entonar todos el himno al compañero
el himno el minuto de silencio mejor, que es la forma como las fuerzas militares y de policía del mundo se expresan cada vez que un compañero se nos adelanta en la fila hacia el Señor y tenemos ese recuerdo para siempre de alguien que sirvió bajo banderas y nos acompañó en esta eterna lucha de los soldados de la patria por mantener la estabilidad institucional. A continuación, la ingeniera Rosalía Medina de López, miembro voluntario de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en nombre de las mujeres colombianas, nos presenta su reflexión acerca de este episodio número 300 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Adelante, Rosita. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, mi coronel, por permitir la participación mía en un grupo tan distinguido de señores oficiales que son realmente los expertos en la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Es evidente la urgencia de mantener una evaluación seria para el mejoramiento continuo de nuestra nación, dadas las actuaciones desde la perdón, perdón, tengo problemas con la señal. No, siga, siga, Rosita, la estamos escuchando. Bien. No sé si estoy visible en pantalla. Sí, señora. Un segundo, por favor. No sé por qué. Bien. Decía que es sumamente importante mantener esa constante revisión y evaluación de nuestro actuar en este querido país, dadas las circunstancias de ese actual gobierno con el cual no estamos para nada satisfechos por su improvisación, por el nombramiento de personas no lo suficientemente idóneas en el manejo de los distintos ministerios y con la intención de seguir creando más burocracia
que generalmente cuesta cantidades ingentes al erario público y que por tanto en alguna forma debemos estar pendientes para que no se desborde una institucionalidad que ya es suficiente, que venía funcionando en la mejor forma a pesar de cualquier cantidad de errores que se estuvieran presentando. Aquí, en este país, lo que necesitamos realmente es un gobierno que nos presente un plan de desarrollo medible, controlable, visible, para expertos y para legos. Porque no es posible que a pesar de que tenemos una constitución vigente, el actual gobierno se pasó por la faja, como decimos coloquialmente, el hecho de que debía haber presentado ya desde el comienzo de su candidatura un plan de desarrollo que pudiéramos haber estudiado, que pudiéramos haber discutido. Sin embargo, solo hasta muy recientemente, después de casi 7 meses de actuación como gobierno, están recientemente sacando a la luz pública ese teórico plan de desarrollo que pienso que es muy probable que estuviera elaborado secretamente como lo hacen todo, y evidentemente hemos confirmado en la Fundación por estudio juicioso del tan muy publicitado informe de la verdad que realmente el gobierno está actuando bajo el escrito del sacerdote jesuita con su comisión que buscó todo tipo de blindaje porque estaba seguro de lo que iban a hacer, no basados en la metodología de cualquier ciencia, sino justamente tratando de hacer lo que realmente hicieron, como es dañar la imagen de la fuerza pública y de lo que ellos creen que es el Estado, porque es el gobierno el que actúa, pero el Estado somos todos. Y por tanto, todos tenemos el mismo derecho a reclamar lo que creemos que es más justo para nuestro país. Ya sabemos todo lo que pasó con el famoso acuerdo en La Habana, mal llamado Acuerdo de La Habana, porque finalmente se volvió un enredo de presiones políticas que lo llevaron inclusive a estar actualmente en un artículo transitorio de nuestra Constitución. Acá lo que necesitamos realmente es, en forma inmediata, soluciones al corto, mediano y largo plazo. Al corto plazo lo hacen realmente las pymes, las pequeñas y medianas industrias. Al largo plazo lo tenemos que hacer técnicamente con presupuestos perfectamente identificados, con controles absolutos en cada uno de los desarrollos y que se cumplan cabalmente y no, como suele suceder, de que presentan algo que cuesta X cantidad de dinero y finalmente termina costando X a la N potencia, porque así es que sucede con la mayoría de las inversiones en el país, desafortunadamente. Hoy se trata justamente de ver todo este tipo de fallas que no solamente sobre el conflicto armado se analizan acá en la Fundación. Y realmente merece todo tipo de felicitaciones este segmento de la memoria histórica aún no contada del conflicto colombiano, porque realmente no podemos permitir que quede en la memoria de todos los ciudadanos ese absurdo documento que llaman de aclaramiento de la verdad,
porque realmente tiene demasiadas fallas desde el punto de vista metodología de la ciencia para que se le pueda dar ni siquiera una credibilidad, además de lo que costó para el erario público. Así es de que hoy se han llegado a 300 emisiones de este segmento de la Fundación, segmento bandera, muy importante, donde hablan expertos que estuvieron mucho tiempo viviendo la realidad de ese conflicto armado y por tanto son capaces de demostrar con hechos, con archivos, con fotos, con todo lo necesario para que realmente la gente se entere de qué es lo que ha pasado a través de la historia de todos estos años en nuestro país. Muchísimas gracias de nuevo por permitir mi participación. Aquí estoy como voluntaria en la Fundación, a pesar de que soy realmente un miembro institucional prácticamente de la mayor parte de mi vida, y aunque no soy muy amiga de estar figurando, sí creo que es muy importante que las señoras participen en todo este tipo de eventos para que ayuden a difundirlos y que ayuden a poner en lo alto el nombre de la institución que no ha hecho otra cosa que defender la democracia en el país. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, el mensaje de la conmemoración por parte del señor coronel Iván González. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. El programa del recuento de la memoria histórica por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación tuvo su origen cuando se conocieron los textos del llamado Informe de la Verdad, elaborado por el jesuita Francisco de Rus. Era imposible que la realidad vivida por las víctimas y los protagonistas de los hechos no solo no se hubiesen contado, sino que lo poco dicho fueran tergiversados con oculta intención. La falta de verdad constituye una mentira por omisión, ya que esa abstención es la evidencia de pretender el olvido, con el fin de evadir las culpas de los causantes de tantos y tan terribles crímenes cometidos por las pandillas comunistas en Colombia. Intención que se ratificó cuando el documento, elaborado por el grupo conformado por el sacerdote, enfocó la narrativa a inculpar de manera genérica al Estado y a sus instituciones oficiales de la violencia en el país. Pues en esa generalización busca no solo confirmar la irrefutable verdad de que las culpas son políticas, debidas a malas prácticas de gobierno, sino que también ocultan otra innegable verdad, que hay organizaciones que han hecho grandes esfuerzos combatiendo el crimen, el terrorismo y la maldad, haciendo un gran esfuerzo de contener la ola de crímenes que los errores políticos han causado. Contención a una costa de su propia vida, como lo han hecho durante 200 años las Fuerzas Armadas. Y así como esa errada generalización del informe sacerdotal que revela una pecaminosa verdad política, se esconde también una virtuosa verdad militar. Perdiendo casi toda su validez el mencionado documento por ese grave error y falta de equidad, dejando en evidencia que los autores elegidos para esa noble tarea de contar la verdad también tienen claras intenciones personales de acomodar la realidad, por ser simpatizantes ideológicos de los grupos terroristas, quienes pretenden justificarse y que los justifiquen con las inválidas ideas comunistas y el engaño socialista. De tal manera que debido a esa falta de claridad y tergiversación de la verdad, Fundel emprendió la tarea con capítulos diarios en las redes
de rememorar con diáfana narrativa el sufrimiento causado durante tantos años a miles de colombianos. Simplemente por la ciega obsesión de implantar un utópico comunismo como forma de vida, usando la fuerza bruta de las armas para someter y esclavizar al pueblo con el miedo, como ya lo ha hecho en muchas otras partes del mundo a costa de dolores y sufrimientos. En esa tarea hemos llegado al capítulo 300, para que la despiadada agresión no quede impune en la conciencia de la nación. Y no se olviden los sacrificios que han puesto muchos colombianos, tanto particulares como las tropas, que no pueden ser minimizados ni negados con un injustificado informe que se arropa con manto sacerdotal, ni bajo el espíritu sagrado de su comunidad, y tampoco puede ser encubierto por la poderosa influencia espiritual de la Iglesia, cual si fuera infalible verdad, cuando realmente no lo es. Pues es de ineludible necesidad que la verdad siempre deba prevalecer, tarea en la cual no se ha pedido ninguna costosa retribución material, y mucho menos económica, porque la verdad, que nos hace libres, es mucho más preciada que cualquier otro bien. Tarea emprendida con la única fuerza de las convicciones, los principios éticos, morales y de dignidad que son propios de la noble profesión de las armas de la República. Armas usadas para, en primer lugar, defender la libertad o recuperarla tan pronto cuando sea necesario si es que en alguna desgraciada ocasión llegásemos a perderla. Por eso expresamos a todos los amigos y compañeros de las reservas, así como a los particulares, nuestras complacencias y los agradecimientos de solidaridad durante estas 300 emisiones. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. A continuación escuchamos el saludo, el mensaje de mi coronel Eugenio Alarcón con ocasión de los 300 capítulos, los 300 episodios de la reconstrucción de esta memoria histórica aún no contada del drama que ha padecido Colombia. Muchas gracias, mi coronel. Aprovechando la 300ª emisión de nuestro programa de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, como partidario y en apoyo de la importancia que se debe dar al conocimiento de la historia, quiero evocar la epopeya guerrera de Leonidas y sus 300 espartanos, a propósito de los 300 programas, defendiendo su terruño del ataque de los persas, pero siempre dejando a salvo uno de sus soldados para que antes de la batalla final llevara ese mensaje solidario, relleno de toda la historia real de los hechos acontecidos a su pueblo, a Esparta. Leónidas le dijo a ese soldado lo siguiente: tienes otro talento a diferencia de los demás espartanos. Llevarás mis órdenes al consejo con fuerza y vigor. Cuéntales mi historia. Haz que todos los griegos sepan qué pasó aquí. Tienes un gran relato para contar, un relato de victoria. 300 espartanos dieron su último aliento para defender a esa Esparta. Diariamente, y en cada uno de los relatos analíticos desarrollados en el programa, mi sangre hierve, participando y escuchando, así como lo hace en cada uno de los 300 programas que por nuestras retinas y oídos han pasado y hemos llegado el día de hoy. 300 ocasiones en las que se habla de la gloria, del servicio y sobre todo
de la verdad verdadera sobre lo que sucedió y cómo se combatió como fieros guerreros sin más escudo que nuestra propia existencia. Pues la realidad sea dicha, las fuerzas militares y de policía son las merecedoras del calificativo de héroes, ya que son las únicas que tienen los principios y el respaldo de la legalidad y constitucionalidad. Esto nos obliga a recordarles por siempre y aprendiendo de sus hazañas, podamos contarles a las futuras generaciones, a nuestras familias, a todos los compañeros de trabajo, a las escuelas de formación, no solo a las castrenses, sino también a las civiles y comunitarias, pero especialmente a las juventudes. ¿De qué está hecha la historia de nuestro país? La misma que hoy en día nos la quieren cambiar con falsedades y foráneas ideas izquierdosas, sembrando duda y desazón en todo el pueblo. Rindamos homenaje a todos estos históricos héroes, así como los 300 guerreros de Esparta, por nuestros miles de guerreros que en Colombia han pagado su cuota de sudor y sangre por ver una mejor patria, grande, respetada y libre, así como también a los que hoy amanecieron listos a patrullar valles, ríos y aires, encumbrando montañas y cielos de nuestra azotada patria. Para todos ellos, nuestras oraciones y bendiciones. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias, mi coronel, a usted. A continuación, vamos a hacer un análisis de todo lo que ha afectado psicológicamente al pueblo colombiano el conflicto armado. Y para el efecto tomamos 4 puntos que han publicado estudiosos del tema. Decía el maestro Romano Cicerón que desconocer lo sucedido en otros tiempos es permanecer eternamente adolescente. Si no le contamos la historia a nuestro país y al mundo de cómo ha sido, nos la contarán de otra manera. Entonces, al revisar estos documentos o las 300 emisiones, documentos fílmicos y escritos que tenemos sobre estas 300 emisiones, encontramos que exactamente los 4 aspectos que resaltan los psicólogos y los sociólogos están relacionados de manera continuada y sistemática en nuestras exposiciones diarias y que han sido cometidos por el ELN, por las FARC, por el EPL, por la Autodefensa Obrera, por el PRT, por el M-19 y por los demás grupos criminales de tendencia izquierdista que han asolado a Colombia durante las últimas décadas. En primera medida nos referimos a las masacres y las torturas. Aquí en estos episodios hemos relatado unas masacres que son realmente abominables, que nos aterran los hechos cuando se dice que en la guerra civil en Libia, Yemen, Siria o lo que está sucediendo en Ucrania por parte de la incursión rusa es aterrador, pero es que aquí hemos tenido episodios violentos, episodios que describen una sevicia y una acción terrorista de las FARC que no tienen perdón ni de Dios ni de los hombres. Recordemos, por ejemplo, la masacre de los 10 campesinos en 1975 en el municipio de Otanche, en Boyacá. Cómo engañaron a una persona, asesinaron a una persona y engañaron a los familiares que fueran a recoger el cadáver en una cañada. Y cuando estaban los familiares rescatando el cuerpo sin vida de su primo, les cayeron por sorpresa y los remataron a tiros y los picaron a machete. Y dejaron el mensaje de que no se metieran más con ellos.
Y eso no se menciona en la Comisión de la Verdad. Recordamos la forma como secuestraron, torturaron y asesinaron a la señora Consuelo Araujo Noguera. El secuestro, las masacres que cometieron contra los soldados y los policías en Mapiripán, corrijo, en Miraflores, en Miraflores Guaviare, y las jaulas en que los tuvieron, y cómo periodistas y supuestas defensoras de derechos humanos se prestaron para ese show mediático. Recordamos aquí en este momento los ataques terroristas contra los poblados que cometieron las FARC en cabeza del señor Pablo Catatumbo, del Mono Jojoy y de otros delincuentes, y cómo sacaban las personas de las casas y las fusilaban en la plaza pública para sembrar el terror. Y luego dicen, sí, nosotros lo cometimos y aquí estamos, pero eso es culpa del Estado. Y si seguimos recordando la destrucción del caserío de Arboledas en Caldas, los ataques terroristas en la autopista Medellín-Bogotá, las masacres que cometieron, por ejemplo, en el barrio La Chinita, en el municipio de Apartadó, en Chocó, donde en una noche de cuchillos largos llegaron 20 bandidos de las FARC y masacraron a 35 personas que estaban celebrando una verbena popular para recoger dinero para pagarle a los niños que no tenían recursos financieros para iniciar sus estudios. Y lo peor era que los mataban porque muchos de ellos habían sido integrantes del EPL, se han desmovilizado y habían formado un partido que llamaba Esperanza, Paz y Libertad, y le estaba haciendo competencia dentro de la masa campesina y la masa obrera y la masa poblacional del municipio de Apartado a la Unión Patriótica, que era el brazo político de las FARC en ese momento. Y la lista es eterna. De igual manera, si pasamos a la desaparición forzada, las FARC muy habilidosamente en la mesa de conversaciones en Cuba, que nosotros la llamamos más bien una mesa de imposiciones, eludieron la responsabilidad que tenían por desapariciones muchísimas. Son cientos, quizás miles, los campesinos que fueron fusilados por las mismas FARC, siendo ya miembros de las FARC, porque los condenaban, como ellos dicen en su folclórico reglamento de los delitos de primera y segunda instancia, y les hacían un juicio revolucionario y los asesinaban, como se ve en la foto, con un tiro de gracia en la nuca, y luego los descuartizaban y los enterraban en espacios pequeños. El testimonio de Johnny en el infierno es patético, pero no fue solamente en esas cuadrillas del bloque oriental, sino en todo el país. Lo mismo campesinos, a quienes los desplazaron de sus tierras y quienes no se fueron, los asesinaron, los incineraron vivos, como hemos visto testimonios aquí. Les cometieron todo tipo de barbarie y en este momento esas tierras están en poder de los esbirros del Partido Comunista Clandestino y de las FARC. Cuando vino la reparación y la entrega de los bienes, se negaron a entregarlo, le dieron la vuelta al asunto y esas tierras que son muy productivas ahora son los epicentros de guardias campesinas y de otros grupos que pertenecen a la estructura clandestina del Partido Comunista. En tercera medida, hemos visto aquí múltiples casos de violencia sexual. Hay una tendencia aberrante de los cabecillas de la FARC a la pedofilia. El señor Pablo Catatumbo, por donde pasó en todas las cuadrillas, abusó sexualmente de todas las niñas que estuvieran en la cuadrilla, y al mirar las estadísticas del grupo terrorista de las FARC, fueron muchos los casos de reclutamiento de menores, en un promedio del 35 a 40% de la fuerza de las FARC siempre estuvo integrada por menores y casi siempre por niñas. Todas, sin excepción, fueron violadas. Y aquí tuvimos en la fundación a la señora Lorena Murcia, que le ha cantado la tabla en la cara en el Congreso de la República, en los medios de comunicación, a Timochenko y a otros bandidos porque la violaron. Y fuera de eso, ha resaltado que la señora senadora Victoria Sandino ordenaba los abortos con ganchos clip para que las mujeres no tuvieran los hijos porque no estaban autorizados por la revolución. Y a ese punto de la violencia sexual, la desaparición forzada,
se le suma el desplazamiento forzado, que es grandísimo, grandísimo. Basta, por ejemplo, para no exagerar, que uno tome contacto con una persona que trabaja en construcción aquí en Bogotá o en Cali, en Medellín o en Pereira, y que provenga de una zona donde haya habido conflicto, y no es sino hacerlo hablar y comienzan a contar cosas aterradoras de cómo las FARC les quitaron las fincas, cómo les decían, tiene 6 hijos, 7 hijos, 8 hijos, porque las familias en el campo generalmente son grandes, en especial en la zona andina, tiene que entregar 3 para la revolución, y si no los entregaban, o los mataban o les ordenaban desplazarse y perder sus tierras. Son innumerables los casos, y eso no se mencionó en el pacto de La Habana, ni mucho menos en el informe de la supuesta Comisión de la Verdad. Y aquí finalmente le agregamos otro punto del que hemos insistido tanto, es el asesinato con sevicia de los miembros de las fuerzas militares y de policía. Son incontables los casos que han sido asesinados o han quedado inválidos muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas en esta lucha contra los terroristas, muchos de los que han sido bajados de vehículos particulares en las distintas vías del país, secuestrados y torturados y algunos asesinados. Recordábamos cuando el coronel Donato nos contaba la triste historia del capitán Guevara, que fue secuestrado y padeció problemas psiquiátricos durante el cautiverio. Los bandidos se burlaban de él, lo tenían amarrado a un árbol como si fuera una fiera, y finalmente decidieron eliminarlo. Y eso no se menciona para nada, no se cuenta para nada, porque es que eso daña los premios Nobel de Paz, daña la versión que se quiere contar, y quien diga lo contrario es un enemigo de la paz. Soldados que han sido incinerados vivos dentro de vehículos en desplazamiento, trampas explosivas colocadas en las vías, campesinos que han perdido sus piernas, sus manos, y han quedado inválidos, que han perdido sus hijos, familias que han quedado con viudas, pidiendo limón en las ciudades porque les robaron sus tierras y les asesinaron al esposo, casas cargadas de explosivos con trampas. Es que son innumerables los hechos que hemos relatado en estos 300 eventos y donde hay una enorme responsabilidad de la dirigencia política que no lo ha asumido. Y al hacer el compendio de todo eso, encontramos que las víctimas quedan con un drama psicológico de por vida y que se extiende a sus seres queridos. Y eso no se resuelve echándole agua y jabón, ni mucho menos que aparezcan los terroristas de las FARC acompañados por burócratas de distintas instancias y que se reúnan y pongan un poco de banderas blancas y lleven flores y letreros y fotos y los periodistas ansiosos de un premio diciendo que las FARC pidieron perdón y que ya eso se resolvió, porque esos dramas quedan en el ADN. Una mujer que ha sido violada, que le han cometido un legrado de una manera tan atroz como lo describe Lorena Murcia, no olvidará eso de por vida. Y los niños que sobrevivieron a eso, hasta el último día de su existencia tendrán esas fijaciones mentales. Y las comunidades en conjunto, así les pongan placas de memoria, placas de recuerdos, y les digan que esto no se vuelve a hacer y que les hicieron un museo y que las FARC reconocieron y que pidieron disculpas y que escribieron un libro, eso no se cambia de la imagen colectiva porque los pueblos no olvidan, porque los pueblos guardan esa memoria y en un caso donde existe esa tendencia a reaccionar con violencia, pueden suceder nuevos y peores episodios. Adelante, mi coronel Alarcón. Qué pesar, qué tristeza por nuestro país, por nuestras juventudes, por nuestra niñez. A continuación, el audio video de mensaje institucional de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para nuestro programa. Por favor, adelante, mi coronel.
También causa mucha tristeza los rostros de estos niños sacrificados desde temprana edad. Por eso hay un contraste con figuras como la de ese cura de Rux, que sale también en el video. A continuación, tenemos las reflexiones de cierre entre mi coronel González y mi coronel Villamarín. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Para hacer una reflexión final. Queremos expresar nuestros agradecimientos a todas aquellas personas que han contribuido con sus testimonios personales y sus experiencias particulares, vividas durante tantos años de conflicto y violencia en Colombia, que son dolores ocasionados por la intromisión de una malvada teoría política que vino de otro continente, a perturbar nuestra paz andina. En especial a las víctimas directas que han sufrido terribles consecuencias sin ninguna justificación, ya que han sido afectadas tanto en su parte física y material como espiritual, moral y social. Víctimas inocentes que por ningún motivo han debido ser expuestas a tan terribles sufrimientos y daños. En especial, muchas personas del campo y de los pequeños poblados, de las extensas áreas rurales de la nación, que siempre han sido personas sanas y de buen corazón, dedicadas al trabajo laborioso y esforzado en las cordilleras y en las llanuras de la nación, todos los días, en búsqueda del mejor bienestar para ellos, sus hijos y sus familias, y en general para todo el país. Violencia que ha perturbado su tranquilidad y su espíritu patriótico, ya que a pesar de los muchos esfuerzos de los abnegados soldados y policías de la nación, ha sido imposible brindarles toda la paz que las gentes buenas se merecen. Asimismo, a tantos soldados y policías valientes y heroicos que se han ofrendado por sus compatriotas, mereciéndose con ello el más alto reconocimiento del pueblo colombiano en el altar de los héroes. Tenemos la esperanza de que con estos 300 testimonios, estudiados en forma analítica, política y social, se contribuya a la paz que todos esperamos alcanzar para un mejor futuro. Muchas gracias por todos, para todos, y nuestros mejores deseos de progreso y felicidad. Esta es nuestra reflexión. Cuando hemos analizado a lo largo del recorrido de 300 capítulos ya, episodios del M-19, del EPL, del MOEC, de las bandas tripartidistas de los años 60, de las FARC, del ELN, del Ejército Revolucionario Guevarista, del Comando Independiente Revolucionario, del M-19, es decir, todos estos grupos criminales, nos damos cuenta que en todo hay una trilogía aberrante y peligrosa para Colombia, en la cual hemos caído en una trampa de bobería colectiva, como diría el escritor Galeano. Y esa trampa de bobería colectiva nos hace siempre pensar en una ilusoria paz, y todos los seres humanos queremos la paz, todos queremos vivir en armonía sin que se presenten estas alteraciones, estas perturbaciones al orden legítimo, a la tranquilidad y a la estabilidad ciudadana. Pero la realidad es otra, porque es que los comunistas armados y desarmados interpretan la paz es como el momento en que el Estado en su totalidad sucumbe y les entrega a ellos el poder para hacer lo que ellos mismos dicen, una transformación total, e imponer un sistema colectivista, marxista-leninista, en el cual desaparecen las clases sociales y ellos son los que gobiernan únicamente, porque duraron toda la vida en un limbo de oscuridad, sufriendo las supuestas opresiones capitalistas. Entonces hay que desaparecer el capitalismo y ponerlo allá. Eso infortunadamente no se ha entendido así, y se ha creído que hablar de paz es sentarse con los bandidos, coordinar con ellos
y decirles que se les entrega una porción del territorio nacional que se les cede en lo que ellos piden y que ahí ya está todo resuelto, cuando para ellos apenas este es un salto cualitativo dentro de una estructura cuantitativa hacia la toma del poder y es un paso más de sus estratagemas en su plan estratégico. Últimamente hemos tomado varios casos en los episodios más recientes de acciones criminales del ELN y estamos estudiando y reflexionando en torno a su plan Vuelo de Águila, que no es otra cosa que la hoja de ruta que tiene el ELN para avanzar en lo que ellos llaman el poder popular y la toma del poder por el poder popular. Infortunadamente se nota que en la mesa de conversaciones no se ha entendido eso y hemos analizado que siguen cometiendo delitos atroces porque están seguros que por medio de esa trilogía que es terrorismo, propaganda internacional y mensaje de diálogo permanente seguirán engatusando al país. Y esa trilogía la han utilizado todos los grupos y la resarcimos todos los días en nuestros programas porque es la forma de crear la conciencia de dónde está el ejercicio, dónde está el engaño y dónde está la forma como quieren manejar a su antojo el destino del país. Por eso al llegar a estas 300 emisiones, que todas están grabadas en YouTube y están puestas en Facebook y en nuestra página web y han sido reproducidas por Twitter y por las demás redes sociales, queremos nuevamente invitar a los colombianos sensatos que revisen los episodios porque son episodios dantescos y no hay perdón de Dios para que un país que nos preciamos de ser católicos, apostólicos y romanos, defensores de la vida, que tenemos hasta un presidente que dice que somos la capital mundial de la vida, el potencial mundial de la vida, el poder mundial de la vida, ocurran cosas tan atroces por personas que muy claro lo anotaba mi coronel González, son campesinos buenos, trabajadores, pero que como dice la canción, le envenenan el alma al campesino y lo convierten en terrorista, criminal, asesino. El episodio de la guerra de nervios en Chucurí Santanderiano es algo que jamás podrá pasar por alto en estos análisis, cuando familias enteras, hasta entre hermanos, los unos perteneciendo al ELN o a las FARC y los otros perteneciendo a grupos de justicia privada, colocándose trampas explosivas en las puertas de las casas, un hermano con otro. Y todo porque hubo un odio sembrado de clases, de violencia, de comunismo, de enfrentamiento entre los colombianos por unos grupos minoritarios que utilizan el terror y la violencia como arma para avanzar hacia lo que llaman la construcción del poder popular. Y finalmente, un informe que pretendía presentar la verdad tiene de todo menos de verdad porque no cuenta las cosas como son, es farragoso, navega alrededor de la legitimación de los terroristas y tiene una serie de adendos que lo único que hace es demostrar que se preparó de manera intencional para presentarse como un proyecto de gobierno que deslegitime completamente a sus soldados y sus policías y legitime a los terroristas como los verdaderos salvadores, con la grave circunstancia que pretende también convertir eso en la verdadera historia de lo que nos ha pasado. Por eso nuestra tarea es incansable y la estamos dejando impresa en diferentes medios y sobre todo en la red de YouTube, donde no pueden sabotearla y ahí tendrán acceso personas de diferentes partes del mundo. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Adelante. Pues, mi coronel, hemos tenido ya varios saludos de felicitación, de reconocimiento en el Facebook, en donde se han hecho presentes, entre otros, mi coronel Carvajal, mi coronel Pachón, mi general Vázquez, Aide del Socorro Montoya, mi coronel Niño, don Ramón Marulanda, mi coronel Saldaña, todos al unísono están expresando su satisfacción, su agradecimiento y su felicitación
para mi coronel Villamarín y todos los integrantes del equipo que esta celebración del programa número 300 nos ha permitido llegar a muchos rincones del país. Un fuerte abrazo en este hermoso día, con la bienvenida cordial a esta celebración de nuestro programa número 300 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, a través de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, en esta, su aula virtual, su aula máxima virtual. Felicitaciones para todos. Fuerte abrazo. Bendiciones. Y hay un último mensaje de doña Aide que dice lo siguiente: excelentes denuncias en Colombia. Se debe conocer la verdad. Felicitaciones por tan excelente trabajo y por este programa de la Fundación. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Adelante, muchas gracias. Bueno, mi coronel, yo creo que está ahí mi coronel Carrascal, está Vicencio, está mi coronel Carvajal en la sala. Les pediríamos un par de minutos a cada uno que nos den su concepto acerca de esta memoria histórica aún no contada. ¿Cómo no, mi Adelante. coronel? Perfectamente. Por favor, adelante, mi coronel Carrascal. Mi coronel, Vicencio. Perdón, Vicencio, adelante, por favor. Buenos días para todos, un cordial saludo, un motivo de felicitación a mi coronel, a mi coronel Alarcón, a mi coronel González, por esta gran labor que se ha hecho durante estos 300 programas que se han efectuado. Son 300 programas, 300 días continuos del esfuerzo de los participantes, especialmente del presidente Nicolás Villamarín, que ha hecho esta labor tan importante, que nos ha hecho recorrer de norte a sur, de oriente a occidente, el territorio nacional. Especialmente el reconocimiento de las víctimas, que, como se ha repetido en este programa, lo que no se ha contado, la verdad que no se ha contado. Toda esta violencia, esto que ha sufrido el pueblo colombiano, los soldados, los policías, los infantes, los aviadores, todas las personas que de una u otra manera hemos sido víctimas del conflicto. Y desafortunadamente, como le decía también la ingeniera Rosita, la impavidez del pueblo colombiano ante esta situación, con un chorro de babas, con unas promesas incumplidas, con unas promesas como si estuviéramos todavía en campaña política, prometiendo lo que no se puede prometer. Muchas gracias a todos por su participación y que sigamos adelante con este proyecto. ¿Cómo no, mi coronel? Usted también es parte del equipo, mi coronel. Muchas gracias. Y para usted también la felicitación y el abrazo que los presentes nos han brindado en el día de hoy. Adelante, por favor, Eduardo. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente bien. Adelante. Bueno, en primer lugar, pues, saludar a todos los que se encuentran en la sala. En segundo lugar, pues, felicitar al coronel Villamarín por su intervención el día de hoy. Muy ilustrativa. Y bueno, en cuanto a lo expuesto, pues sí, es decir, hay muchos aspectos en los cuales, por lo cual yo he concluido la Comisión de la Verdad, pues ocultó mucho de esa verdad. Es decir, fue una verdad media, es una verdad incompleta, tal vez muy parcializada, donde pues no se dio una denuncia real de las atrocidades de los grupos terroristas. Y pues esto es muy grave para las futuras generaciones porque pues
no se evidencia pues las reales atrocidades que cometieron los grupos terroristas, los grupos subversivos, los grupos al margen de la ley, con todos estos actos criminales. Por eso es bueno seguir manteniendo estas transmisiones y estas denuncias para que la opinión pública sea consciente de esa realidad que se ocultó, para que pues el electorado nacional tenga conciencia y así pues se busque y se reinterprete y se reevalúe la verdad en cuanto al conflicto interno se refiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Carvajal, por favor, adelante. Gracias, señor Alarcón. Buenos días a la sala. Me uno a los reconocimientos para Fundel por tan loable labor. Aprovechar este momento para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia y del mundo a conocer las verdaderas intenciones de una subversión armada y desarmada que durante más de 60 años ha luchado por tomarse en el poder. Ese poder que existe en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Corea del Norte, que no es otro que el poder de unos pocos para dominar y beneficiarse en ellos mismos de ese poder. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Me voy a permitir leer su mensaje que nos dejó acá. Reconocimiento especial por tan loable esfuerzo. El consistente estudio de la verdadera historia de Colombia. Mi coronel Villamarín, hemos llegado al final de las intervenciones, de la participación de las personas que nos han acompañado y que nos están acompañando también a través del Facebook. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, mi coronel, muchas gracias.
Bueno, pues agradeciéndoles a todos su participación, su asistencia, su solidaridad. Hoy es un día especial para nosotros como fundación, haber llegado a 300 episodios de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación en la reconstrucción de la memoria histórica es algo que nos honra. Entonces, para cerrar el episodio, le damos la palabra a mi coronel Héctor Carrascal, que estaba en el aula y se le ha caído la señal. Y con las palabras de Héctor Carrascal cerramos el evento. Adelante, Héctor. Héctor, parece que sigue teniendo problemas de sonido. Ya. Ya abrió el micrófono. Adelante, mi ¿Me coronel escucha? Carrascal. Sí, señor. Mi coronel, buenos días. Buenos días. Gracias, mi coronel. No, solamente felicitarlos, mi coronel. Solamente la persistencia que usted ha demostrado en este ejercicio, que ha permitido esto. Realmente, mi coronel, esto es una joya para la historia. Esto es una joya que hay que conservarla y que ojalá y seguro llegará a los 3.000 capítulos, seguramente, porque el trabajo que hay aquí es mucho y lo que hay que contar es mucho. Felicitaciones simplemente a mi coronel. Estuve muy pendiente, conectado en esta importante celebración de los 300. Magníficas palabras de mi coronel González. Lo invito a que ese artículo que escribió lo grabemos para el podcast y de igual forma el de Rosita y el de mi coronel Arcón. Muy apropiados y felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias, mi coronel, por darme la palabra. Bueno, mi coronel Carrascal, muchísimas gracias. Entonces, para todos, un feliz día. Nos vemos esta noche, esta tarde-noche a las 6 de la tarde, que tenemos nuevamente a nuestro conferenciante en términos jurídicos, Andrés Úsuga, que nos va a ilustrar con nuevos temas siempre. Y mañana por la noche también tenemos a una mujer muy especial invitada, que es la señora general Mireya Cordón, de la Policía Nacional, que nos va a venir a hablar de la prospectiva de nuestra Policía Nacional para el año 2050. Y también tendremos mañana el episodio 301 de la memoria histórica, aún no contada del conflicto armado, porque esta tarea sigue. Que Dios nos siga acompañando y siga protegiendo a Colombia. Feliz día para todos. Cordial invitación, mi coronel, para que abran sus micrófonos y sus videos. Nos demos un fuerte aplauso y un fuerte abrazo. Felicitaciones para todos. Felicitaciones, mi coronel. Muchas gracias. Buen día para todos. Bueno, buen día para todos. Gracias, felicidades y buen día. Hasta la tarde. Muchas gracias, mamá.